Vamos al primer punto, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta asamblea constituyente no electa democráticamente y en defensa de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo. Muchas gracias. Tiene la palabra para abrir el debate el diputado Juan Miguel Mateus, luego el diputado Henry Ramos, la diputada Delsa Solórzano y cierra el debate el diputado Freddy Guevara. Adelante. Pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo, colegas parlamentarios, junta directiva, agradezco el honor que me confía la bancada de la Unidad Democrática para presentar un acuerdo que es crucial en un momento definitivo en la historia de Venezuela, y es un acuerdo en rechazo al intento de convocar fraudulentamente una constituyente por parte de Nicolás Maduro, y sobre todo es un acuerdo para defender y para reivindicar la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, como establece la propia Constitución. Y yo quisiera, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, comenzar encuadrando políticamente el debate. ¿Por qué hoy? ¿Por qué en mayo de 2017 Nicolás Maduro asoma el bodrio, el garabato de una Asamblea Nacional Constituyente? Y la respuesta es muy simple. Nicolás Maduro sabe que es débil, que es frágil. Nicolás Maduro sabe que a él y al régimen le quedan poco tiempo en el ejercicio del poder, y por eso Nicolás Maduro está tratando de crear la arquitectura de su nueva condición de poder, su nuevo marco del poder. Y ese marco del poder incluye tres aristas que van a ser debatidas por esta Asamblea Nacional el día de hoy. Una primera arista es el aislarse internacionalmente, y por eso pretende huir de la OEA, por eso pretende huir del examen de los derechos fundamentales. Una segunda arista es la represión desmedida, la represión hasta el nivel de la muerte y del homicidio, del asesinato. Y una tercera arista es precisamente el acabar con la Constitución, el pretender convertir a Venezuela en un pueblo sin Constitución. Y todo eso, colegas parlamentarios, no es más que la situación de golpe de Estado que persiste en Venezuela. Hay un golpe de Estado continuado con su artífice, que es Nicolás Maduro, que aparece ante el mundo como la denuncia de la Carta de la OEA, que aparece internamente como represión y que alcanza su máxima expresión, repito, en este intento de dinamitar la Constitución 9. Ahora bien, colegas parlamentarios, antes de entrar a ver lo que dice la Constitución sobre la constituyente y lo que ha planteado Maduro, conviene hacer memoria, conviene tener conciencia histórica, conviene, colegas parlamentarios, recordar aquí que no es primera vez en nuestra historia que un dictador pretende hacernos meter en la cabeza que el problema es la Constitución. No es primera vez en nuestra historia que un dictador aparece con una Constitución debajo del brazo o pretende señalar que el problema son las leyes y no la dictadura. Nuestra historia está preñada, repleta de dictadores que han mancillado la Constitución y después de pretender humillar al pueblo venezolano, intentan solucionarlo todo con una nueva Constitución. Por eso, la primera idea clave, la primera idea fija, colegas parlamentarios, desde esta Asamblea Nacional para Nicolás Maduro, es que se escuche en Miraflores que el pueblo de Venezuela no quiere ni necesita una nueva Constitución, sino elecciones para dejar en el pasado a Nicolás Maduro. Dicho eso, colegas parlamentarios, acudiendo a la memoria histórica, yo les ruego a ustedes, a esta Cámara, al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional que no nos confundamos, que no confundamos la constituyente consagrada en la Constitución, artículos 347, 348 y 349, con el bodrio, repito,
con el cual está amagando Nicolás Maduro. Es muy importante saberlo distinguir. Primero, colegas parlamentarios, lo que dice la Constitución, lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece en su artículo 347 que el pueblo de Venezuela, no Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es una constituyente? Es un órgano plenipotenciario que representa al pueblo de Venezuela y que tiene como objeto, escúchese bien, el único fin de redactar una nueva constitución y de refundar el ordenamiento jurídico y republicano. Ahora, allí surge la pregunta capital. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Porque Maduro no puede pretender manosear el concepto de pueblo sin que nosotros refiramos lo que dice la Constitución y lo que ocurre en nuestras calles. El artículo 5 de la Constitución establece que el pueblo es el soberano y que la soberanía reside en el pueblo. Y a Maduro hay que recordarle, esta es la segunda idea clave, que el poder constituyente verdadero, que el poder constituyente real, somos los 14 millones de venezolanos que votamos por esta Asamblea Nacional y que estamos en la calle luchando por elecciones libres con garantías, sin presos y sin inhabilitados. Ahora bien, dicho eso, ¿cuál es el único poder que tiene Maduro? El único poder que tiene Maduro, colegas parlamentarios, es el de la iniciativa para una eventual convocatoria a la constituyente. También lo tenemos nosotros, por cierto, como cuerpo legislativo. También lo tienen los consejos municipales. También lo tiene una parte del electorado. Pero ¿qué es lo que ha pretendido Maduro? Dictador. Maduro ha dicho, él, y ha puesto a Germán Escarrá de manera infeliz, ha puesto a Aristóbulo Isturiz de manera infeliz, ha puesto a Elías Agua de manera infeliz a esgrimir tesis constituyentes. El propio Maduro dijo ayer que no iba a haber elección con consulta, que no iba a haber constituyente con consulta popular. Lo dijo él. Y también ha dicho que quiere una constituyente no electa, una constituyente en segundo grado, una constituyente ciudadana y una constituyente comunal. Es decir, cada día van agregándole adjetivos a ese invento, a ese monstruo constituyente que pretenden engendrar. Pero a Maduro hay que recordarle lo siguiente. Su poder se agota en la iniciativa. Si ese decreto que aún no conocemos, si ese decreto que aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial trae consigo la convocatoria a una asamblea constituyente, Maduro sería un usurpador del poder del pueblo y ese decreto sería nulo y nosotros seguiríamos en la calle defendiendo la Constitución con el pueblo de Venezuela para que haya elecciones, que ese es nuestro gran trofeo. En Venezuela nadie quiere constituyente. Lo que sí queremos es un nuevo presidente. Y ese es el temor de Maduro. Pero en todo caso, para conjurar las dudas y los equívocos, colegas parlamentarios, tenemos que recordar cuál sería el procedimiento para llegar a una constituyente. Si hubiese una constituyente bien convocada de acuerdo con la Constitución, en primer lugar tendría que redactarse el acto de iniciativa, venga de Maduro, de la Asamblea Nacional, lo que fuera. En segundo lugar, tendría que haber un referéndum consultivo, porque el poder de convocar la constituyente que tiene el pueblo, que está en el artículo 347, se ejerce a través de un referéndum consultivo
con la universalidad del electorado. Esto es muy importante, colegas parlamentarios. Con la universalidad del electorado, es decir, todos los electores en Venezuela, no lo que pretende Maduro, los gremios, los sindicatos, las mutilaciones del pueblo de Venezuela. Eso no está permitido. Pero además, una vez que se tiene la iniciativa, que se convoca a un referéndum consultivo y se le pregunta al pueblo si quiere o no constituyente y cuáles son las bases de esa constituyente, solo entonces es que se puede convocar la elección de los miembros constituyentes dentro del electorado, solo entonces es que la constituyente podría redactar la constitución y después esa constitución tendría que ser sometida a otro referéndum aprobatorio para que el pueblo diga estoy de acuerdo con esto que hizo esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay que decirle a Maduro que aunque él tiene iniciativa constituyente, no tiene ninguna legitimidad para incoar una constituyente. Porque es un absurdo, colegas parlamentarios, un absurdo jurídico, pero sobre todo un absurdo político, que Nicolás Maduro, en el cementerio de su popularidad, pretenda convocar una constituyente cuando tiene al pueblo en la calle pidiendo su salida, cuando tiene al pueblo en la calle, repito, clamando por elecciones libres. Ahora, dicho eso, mensajes finales. A Nicolás Maduro, es el momento de entender la infelicidad de su papel. Ya usted ha hecho suficiente daño. No pretenda incendiar más a Venezuela con un garabato constituyente que nada tiene que ver con la paz, que nada tiene que ver con que haya comida en los platos de los venezolanos, que nada tiene que ver con que cesen los homicidios y los asesinatos, y que nada tiene que ver con el futuro de porvenir de Venezuela. En segundo lugar, a la FAN, a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional no es una montonera de hombres y mujeres uniformados y armados. No, señor. La Fuerza Armada Nacional es una institución creada por la Constitución. Y su deber en este momento es honrar la Constitución y colocar toda la presión que puedan colocar al amparo del artículo 333 de la Constitución para que Nicolás Maduro no pueda convertir a Venezuela en un país sin Constitución, que es lo que él quiere. En tercer lugar, mensaje a la comunidad internacional. Queda nuevamente en evidencia, mundo libre, le decimos al mundo libre, queda nuevamente en evidencia que Nicolás Maduro no es ni más ni menos que un dictador y que como buen dictador quiere destruir a la Constitución y destruyendo la Constitución intenta destruir al pueblo que él odia. Porque la Constitución es el pueblo juridificado, es el pueblo encarnado en un pacto de convivencia. Con lo cual, todos los mecanismos, todas las garantías internacionales, todas las luces sobre Venezuela deben acrecentarse para que Nicolás Maduro sea disuadido en su intento de destruir esta Constitución del 99. Y en último lugar, como siempre, mensaje al pueblo de Venezuela. Hoy Nicolás Maduro está débil, hoy Nicolás Maduro está frágil, hoy Nicolás Maduro, es difícil decirlo y duro, pero hoy Nicolás Maduro cava la tumba del régimen porque hay un pueblo bravo en la calle que quiere vivir con dignidad. Y en la calle vamos a seguir para honrar la Constitución y defender la Constitución, para honrar nuestro futuro, pero sobre todo para que siga teniendo sentido el sacrificio de los ciudadanos venezolanos que han entregado generosamente su vida hoy a la causa de la libertad. En definitiva, colegas parlamentarios, la Constitución es una. Venezuela no quiere una nueva Constitución, Venezuela quiere un nuevo presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios.
Ciudadano presidente, el acuerdo ha quedado consignado debidamente ante Secretaría. Muchas gracias, diputado Mateus. Tiene el derecho de palabra el diputado Henry Ramos Alup y ha pedido también el derecho de palabra el diputado José Luis Pirela a continuación del diputado Ramos Alup, y tiene, por supuesto, la posibilidad de usar la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Bueno, dada la gruesura del tema, presidente, vamos a contar con su proverbial generosidad. No vamos a ser muy largos. Vamos a procurar ser de verdad sintéticos, pero dar algunas explicaciones centrales y otras colaterales para que entendamos definitivamente la situación por la cual estamos atravesando. No obstante los esfuerzos que ha hecho el colega Mateus y su devoción por el derecho, que es la misma mía, aunque creo que la mía es un poco más realista, y seguramente las alegaciones jurídicas muy profundas que harán los compañeros que me van a suceder aquí en el uso de la palabra, la compañera Delsa Solórzano y el diputado Freddy Guevara. Lo primero que tenemos que decir es que lamentablemente tenemos que dar un debate jurídico donde no hay derecho, porque estos marrajos que están en el gobierno han hecho de la Constitución, como todos sabemos, un estropicio, una especie de trapo de cocina, de instrumento deleznable que se emplea a capricho, es decir, una especie de coleto. Este es otro capítulo del golpe de Estado continuado, como todos sabemos. Un golpe de Estado que ha pasado por desconocer derechos humanos, por reprimir el derecho a la manifestación, por tener presos e inhabilitados políticos, exiliados, desconocer el sufragio popular, desconocer las funciones de la Asamblea Nacional y un sinfín de etcétera que de verdad sería cansón enumerar. Pero el tema central, el ardid, lo que explica todas estas trapacerías, todas estas vagabunderías del gobierno es simplemente el hecho de que el gobierno no quiere contarse. ¿Cómo se puede explicar nadie racionalmente? Y se lo explica menos que nadie el gobierno, porque para ellos esto es una especie de causa de justificación. ¿Cómo se explica que el gobierno convoque una asamblea constituyente, estudiante de verdad, prostituyente como la llamé ayer, y lo cual supone hacer elecciones en algún tiempo, un mes, 2 meses, no sé cuánto, y no hace las elecciones que están ya vencidas? ¿Por qué no hace las elecciones que ya están vencidas, que son las de gobernadores y que están en la Constitución, y que sigue pedaleando, inventando pretextos, la validación de los partidos, esto y aquello? ¿Por qué no hace las elecciones que están vencidas? Y empieza por ahí. Bien, sabemos que no las hace porque las va a perder. Y entonces, en su urdimbre, con la asesoría de este jurista atocinado, capaz de cualquier despropósito, que es Germán Escarrá, seguramente le vendió esta tesis de esta prostituyente. Hecha la medida prefabricada para que no tenga pierde. Y a esto nos vamos a referir un poquitico más adelante. Elecciones que está pensando simplemente para poderlas ganar. Y por eso es que inventa unas elecciones corporativas a los que ahora me voy a referir. Porque ni siquiera en las imbecilidades estos tarados, estos mermados son originales. Una asamblea constituyente corporativa, eso no es idea, eso no lo parió el cerebro escaso, agotado, seco, duro, y tampoco la del gordo Escarrá. Eso es de inspiración fascista. Les recomiendo a esos imbéciles que se hagan traducir del italiano los Stato Corporativo de Benito Mussolini, 132. ¿Qué se pretende con con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa? Desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado, para por ahí decir estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente la soberanía popular. Esa es la organización corporativa de la sociedad. Y estos pretenden hacer una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa. Ahora me voy a referir más adelante a eso. Ahora mira,
Esta trapisonda comenzó cuando el episodio del referéndum revocatorio. Cuando la oposición presentó la propuesta del referéndum revocatorio y el mermado desangelado, que sabe que no tiene respaldo popular, dijo, bueno, si hago el revocatorio estoy raspado. Y si se hacía en su oportunidad, eso significaba que inmediatamente a los 30 días había elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué hace el malandro para salvarse? Que se le ocurre todo esto de asesinar al revocatorio, y cuando se le dijo, bueno, pero vas a quedar muy mal ante el mundo, porque vas a aparecer como eludiendo la consulta popular, él se le ocurrió, porque ustedes saben que él es un genio, es luminoso, realmente iridiscente, encandila de inteligencia, ¿no? Entonces él dijo, no, voy a quedar bien ante la comunidad internacional, mato el revocatorio, pero hacemos las elecciones de gobernadores. Y quedó bien. Pero cuando consultó a sus 20 malandros, le dijeron, no, tú para salvarte tú no vas a poner la carne nuestra en el asador. Y entonces cuando se les ocurre raspar por partida doble el referéndum revocatorio, que ya sabemos cómo lo mató, y matar también las elecciones de gobernadores para no hacerlas, inventó todas estas cosas de validación de los partidos, bla, 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 y ahora esta Asamblea Nacional Prostituyente. Prostituyente. No le gustó el término y por eso lo voy a repetir, porque hizo referencia ayer en su rueda de prensa, en el meeting y después en la rueda de prensa, hizo referencia a la palabra prostituyente utilizada por Ramos Alú. Como no le gustó, voy a insistir en la palabra Asamblea Nacional Prostituyente. Además, sufragicida, porque la que está haciendo es matar el sufragio, asesinarlo, porque no quiere contarse. Bien. Es necesario, para la comprensión de lo que voy a decir, sobre todo para los no abogados, porque los abogados sí lo saben, que las normas constitucionales son normas de derecho estricto, en consecuencia de interpretación restrictiva. Esto quiere decir que ningún órgano del poder público, ni individual ni colegiado, puede arrogarse, puede atribuirse facultades que no le están expresamente establecidas en la Constitución. La interpretación progresiva de la Constitución solo puede hacerse en casos de derechos humanos que son progresivos y que son respetables y consagrables y observables, aunque no estén en el texto escrito de la Constitución. Pero fuera de ese supuesto de interpretación progresiva, todas las facultades del poder público se interpretan de manera restrictiva. Ergo, lo que no está expresamente establecido, ningún órgano del poder público se lo puede atribuir. Si esta Constitución no dice de manera expresa que el presidente o quien tenga la iniciativa de una constituyente no puede establecer las bases comiciales, el ente que solicite la convocatoria de una Asamblea Nacional que tenga la iniciativa no puede atribuirse la facultad de sentar las bases porque no están expresamente establecidas como facultad de quien tenga la iniciativa. Si la iniciativa fuera nuestra, nosotros no podemos decir que las bases comiciales son las que nos da la gana a nosotros prefabricadas y que nadie las consulte. No, tenemos la iniciativa de convocar, pero la convocatoria la hace el pueblo, como nos explicó claramente el diputado Mateo, y son esas bases comiciales las que tiene que aprobar el pueblo. Porque si no sería muy fácil que yo como órgano convocante dijera, convoco a la constituyente y tú no votas, y tú sí votas, y tú tampoco votas. Sería muy fácil entonces para el convocante prepararse una especie de traje a la medida y sectorizar el voto por manera que de todas yo voy a ganar, que es lo que pretenden estos ampones en otro ejercicio, por cierto, de democracia participativa. Democracia participativa porque ellos nos participan a nosotros, que es lo que vamos a hacer. Por ahí andan diciendo que nos van a consultar. Presidente, no sé si a usted, a mí que no me llamen. A mí que no me llamen. Ahí no hay nada que hablar. Tú no tienes nada que hablar con esos malandros ya. Cuando tenías que hablar, hablaste y embarcaron a todo el mundo. Por cierto, que cargamos con el pasivo de haber asumido una actitud responsable, pero ya está bueno. Eso se agotó, por lo menos para nosotros. Ya explicó el diputado Mateus la diferencia entre iniciativa y convocatoria. Bien. En ninguna parte de la Constitución aparecen ni las comunas, ni los sindicatos, ni los gremios, ni la gente. La convocatoria a una constituyente y el sufragante tiene que ser universal.
Tú no puedes hacer una diferenciación del voto. Fíjense, por ejemplo, Maduro plantea en unas bases comerciales que no quiere someter a referéndum. Acaba de decir Aristóbulo que debe ser vicepresidente de algo. Yo no sé vicepresidente de qué es lo que es. Acaba de decir hace hora y pico en el programa de Vladimir Villegas, cuando Vladimir lo increpó y le dijo que si no iban a consultar las bases comerciales. Y él dijo, ¿para qué consultar las bases comerciales si eso es perder el tiempo? Por Dios, acaba de decir eso. Que hacer una consulta de las bases comerciales es perder el tiempo. ¿Tú qué le has hecho perder 18 años a este país, chico? Malandro. Vas a perder el tiempo porque consultes las bases comerciales. Si nosotros en cambio sí queremos que se consulten las bases comerciales, porque ahí, entre otras cosas, pudiéramos meter de contrabandito una consulta adicional que dijera al pueblo venezolano: ¿quieres que Maduro se quede o se vaya? De una vez entre esas bases comerciales. ¿Quieres que el espantapájaro, que ese inútil, se quede o se vaya? Porque no aprovechamos eso y nos ahorramos toda esa complicación de un proceso electoral, claro, es un simple referéndum consultivo, que vean si es vinculante o no. En las bases comerciales, dictadas unilateralmente, que pretenden que no se someta a consulta, están 500 constituyentes, la mitad electos en diferentes circunscripciones. A lo mejor determinan que haya un constituyente por municipio sin tomar en cuenta el principio de representación proporcional. Ustedes saben que la anterior constituyente, la que hizo Chávez, no todos los estados estuvieron igualmente representados. Había una circunscripción nacional que fue la que se hizo con aquel célebre Quino. ¿Y cómo sería el sistema de trucado que ellos con el 60% cogieron el 95% de la constituyente? Y eso lo denunciaron aquí los mismos constituyentes, porque fue un sistema totalmente desproporcionado. Pero bien, no todos los estados estuvieron igualmente representados. Por ejemplo, el estado Zulia tenía más constituyentes que Amazonas. No, ahora lo que pretenden es, por ejemplo, que cada municipio tenga un constituyente. Contando con que en los municipios pequeños la presión puede ser de tal manera, por manera que ellos se alcen en los municipios pequeños. Entonces un municipio chiquitico tiene un constituyente y un municipio grandote tiene un constituyente, independientemente de la base electoral que tenga cada municipio. Bien, 500 constituyentes, la mitad electos en diferentes circunscripciones territoriales y la otra mitad la constituyente sectorial. Imaginemos este caso. Sectorial es cualquier organismo que a ellos se les ocurra, las comunas, los sindicatos que ellos controlan, no sé, lo que se les ocurra. Las universidades, los estudiantes, los discapacitados, las etnias, en fin. Entonces, imagínense ustedes este supuesto que se puede perfectamente dar, porque como las bases las fija él hasta la imaginación y no van a ser sometidas a consulta popular, él puede meter ahí lo que le salga del bolsillo, ¿verdad? Imagínense ustedes un estudiante de la UNEFA, que sea deportista, que forma parte del CLAP, que forma parte del Consejo Comunal, discapacitado, sexo diverso, y además vota en su territorio. Este señor tiene 7 votos. 7 votos. ¿Ah? Y puede tener más. Si sigue inventando organismos sectoriales, una persona cualquiera puede tener N votos. Ad infinitum. A los sobrinos. Sí. Los pericoprocesados. Y con la apostilla, estén o no estén en Venezuela. Bien. Entonces ya sabemos que la sectorización está viciada y plagada de barbaridades. ¿Dónde está ese registro? El único red que existe, y por cierto, con sus contaminaciones que han sido denunciadas N veces por una gran cantidad de gente, lo único que tenemos más o menos fiable es el registro electoral permanente. Pero ¿cuál es el registro de las comunas? Bueno, imagínense ustedes que las comunas es un secreto bien guardado, porque además, cada vez que la oposición gana una elección comunal, que no son pocas, las anulan, declaran nular la elección. Las universidades no pueden hacer elecciones, los centros de estudiantes tampoco, por lo menos no para los organismos de cogobierno.
Y así los sindicatos no pueden hacer elecciones, salvo los de ellos. Entonces, ¿dónde están estos registros? ¿Cuál es el registro? ¿Quiénes van a votar? ¿En qué tiempo van a levantar eso? A menos que nos digan que tienen que levantar todos esos registros. Bueno, será presidente Nicolás Maduro hasta que se le seque el esqueleto. Pero mire, colegas diputados, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que se creó por aquel criterio del entonces Tribunal Supremo de Justicia, que consagró aquel pavoroso argumento de la supraconstitucionalidad de la soberanía, consagraron esa tesis. ¿Usted se acuerda, diputado Mateo? Por ahí fue que nos metieron el chuzo de la constituyente que no estaba en la Constitución del 61. Bien, pero la consagraron. Pero ahora la constituyente sí está en la Constitución. Si en aquella época que no estaba, las bases comiciales las sometieron a referéndum, ¿cómo no van a someter ahora a referéndum la constituyente que está también allí y que no establece por ninguna parte que las bases comiciales las pueda ordenar o imponer quien tenga la iniciativa? Quien puede imponer las condiciones es el convocante, que es la soberanía popular, una vez que sea consultada. Chávez, cuando promovió la constituyente, se le hizo 2 consultas. La consulta sobre la pregunta: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de bla, 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 bla? Esa era la primera pregunta. El 87,75% votó sí, el 37,65% votó no, pero hubo una altísima abstención del 62%, pero la gente que concurrió la aprobó. Y la segunda pregunta también la sometieron a referéndum. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria? Y establecieron en consulta las bases comiciales que habían sido propuestas por el gobierno, y asimismo los mismos porcentajes, 81% votó sí y el otro por ciento no, una altísima abstención. Pero fueron sometidos a consulta, a referéndum, las 2 propuestas, si se hacía la constituyente y cuáles eran las bases comiciales. Bueno, ¿y por qué ahora no? Bueno, porque estos malandros lo que quieren es hacer la constituyente que a ellos les dé la gana. ¿Con qué cuentan? No tenemos ni que advertir que cuando eso lo lleven a consulta del prostíbulo de la Sala Constitucional, ya sabemos lo que va a pasar ahí. Que van a decir que tiene razón en todo lo que consultó Maduro y que tiene la razón en todo lo que no consultó tampoco. Y ya dijo el ministro de la Defensa, para los que se hacen ilusiones, ya dijo el ministro de la Defensa, le dio un respaldo total a esta vagabundería de convocar esta prostituyente. Así están las cosas, en eso estamos. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? No sabe uno. Quizás es que están poniendo el mingo bien lejos y haciendo estas exigencias porque andan buscando una transacción, que sabe uno. Que andan buscando impunidad para sus fechorías y delitos, que sabe uno. No han dicho nada, a lo mejor se les ocurre decirlo. Lo que sí es cierto es que con todas estas cosas, a ojo de buen cubero, no hace falta que uno dé la explicación. Si es que hay alguna posibilidad de que ellos planteen una negociación, lo quieren hacer desde una posición de fuerza. Ese es el todo. Ese es el todo de la charada. Ahora, nosotros sabemos a qué atenernos. No estamos frente a un gobierno democrático, estamos frente a una dictadura. Los medios para combatirlo, tenemos que tener mucha inteligencia para implementarlo, pero eso es una cuestión nuestra. Y por supuesto, siempre rogándole al pueblo venezolano, que padece de esto, tanto como nosotros, sufrientes tanto como nosotros, que somos unos venezolanos más, que tenemos circunstancialmente una función de responsabilidad producto del mismo sufragio, que nos acompañen y que nos den aliento, porque solos nosotros no valemos absolutamente nada. Así es que, señor presidente, colegas de la directiva, colegas y diputados y diputadas, muchas gracias por la atención prestada y tenemos que votar por unanimidad este excelente acuerdo propuesto a consideración de la Cámara por el diputado Mateo. Muchas gracias. Muchas gracias a Henry Ramos Alú. Tiene la palabra a continuación el diputado José Luis Pirela y después Delsa Solórzano.
Señor presidente, colegas diputados, el miedo es tan libre que se ejercita de diversas maneras. Ese pobre presidente asustado en su laberinto, cuando ve las avenidas y las calles de Venezuela llenas, no encontraba o no encuentra cómo sacar a la gente de la calle que está reclamando comida, que está reclamando medicinas, que está reclamando cambio en el país. Nos sale con este parapeto tramposo de una constituyente popular que viola cualquier cantidad de normas y disposiciones, pero que tiene un fondo político que hay que decírselo claramente al país y al mundo, que no es otra cosa que ver cómo logra perpetuarse unos días más en el saqueo que están realizando permanentemente en Venezuela. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pero no quiere que el pueblo revise las bases comiciales. Bueno, este dictador de cartón, este dictador de anime, este dictador virtual que no tiene ni siquiera el coraje de asumir, convocar al pueblo y que el pueblo decida, ¿acaso pretende que el mundo se coma ese contrabando de golpe continuado que pretende dar con una asamblea constituyente donde las bases comiciales no sean evaluadas y sometidas a la consideración del pueblo? Esa propuesta que constituye de paso el entierro del legado de Chávez, porque Maduro se convierte con esta propuesta en el sepulturero de la Constitución, o será una especie de incesto constitucional lo que está haciendo Nicolás Maduro ahora. Se le olvida que en el 99 hubo consulta de las bases comiciales, pero además se le olvida a Maduro otra cosa. La reforma constitucional propuesta por Chávez en el 2007 fue derrotada de manera aplastante en las elecciones y será nuevamente derrotada. Su pretensión de venir con una constituyente tramposa, escogiendo representantes que no tienen carácter constitucional. ¿En qué artículo de la Constitución aparecen las comunas como para que tengan una representación si la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo? ¿De dónde van a sacar entonces un esquema de consulta sobre esto? No, sencillamente este es un nuevo paso para seguir en la ruptura del hilo constitucional. Con la venia del presidente, aun cuando el tema sea muy político, tiene elementos de carácter legal. Es importante que el secretario nos lea el artículo 347 y 348 de la Constitución, presidente. Sí, adelante, por supuesto. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 347. De la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Es todo. Hay una confusión en el Nobel jurista Maduro entre quienes tienen la iniciativa
y quien pretende usurpar utilizando a la Sala Constitucional para seguir trampeando en el país. Entonces aquí de lo que se trata es de decirle en primer lugar al mundo: este es un ejercicio continuado del mismo golpe de Estado, de las 58 sentencias ilegales de la Sala Constitucional, de la sentencia 155 que limita la inmunidad parlamentaria y de la 156 que tiene como propósito usurpar las funciones de esta Asamblea Nacional. Por estas razones, ese acuerdo tiene que ser conocido por el mundo, rechazado y condenado por todo el mundo civilizado y democrático, cuando de lo que se trata es de una forma de asaltar el poder. Violaron la Constitución y después de violar la Constitución ahora pretenden eliminar a la Constitución para crear una especie de borrón y cuenta nueva en una acción de hecho, en una decisión de facto, en una continuación del golpe constitucional. ¿Y qué le estás ofreciendo al pueblo? A un pueblo le vas a ofrecer que una nueva constitución a un pueblo que tiene hambre, cuando aquí el problema no es la constitución, aquí el problema es el gobierno, aquí el problema es que no hay política económica, aquí el problema es que no hay productividad, aquí el problema es la corrupción, aquí el problema es el narcotráfico en las altas esferas. Y este presidente nos sale con la payasada, tipo Radio Rochela, de venir con una constituyente comunal de unas comunas que no están en la Constitución. Es decir, ellos pretenden que un fantasma que no existe en la Constitución venga a representar la edificación de un nuevo modelo de Estado o de una nueva Constitución que no busca sino perpetuarse en el poder. Hay que ser bien tramposo, bien irresponsable y bien sinvergüenza. Yo estoy en la conclusión de que Nicolás Maduro ha dicho: como ustedes no quieren que yo gobierne, este país ni es para mí ni para ustedes, y está jugando a la destrucción material, moral y espiritual de Venezuela. Hay que derrotarlo aquí y en la calle. No quiere consultar las bases comiciales porque sabe que saldría derrotado, como saldrá derrotado el día que convoque una elección de cualquier tipo en Venezuela. Y hay que seguir en la calle. Y los parlamentarios estamos obligados a seguir acompañando ese pueblo en su reclamo de cambio, en el reclamo de un canal humanitario, de la libertad de los presos políticos y de salir definitivamente de este desastre que representa Nicolás Maduro. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Pirela. A continuación tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra se preguntaban en qué artículo de la Constitución están las comunas. En ninguno. Y no están en ninguno porque el pueblo rechazó que existieran las comunas en la Constitución. Porque esta Constitución la hemos defendido y la hemos protegido en distintas oportunidades. Hay que recordar que el propio Hugo Chávez quiso modificarla y el pueblo le dijo que no, porque nosotros nos empeñamos en que eso fuera así. De tal manera que ahora no pueden echar mano de una figura que el pueblo rechazó para modificar el texto constitucional. Eso es absurdo. Ya han leído también en reiteradas oportunidades nuestros colegas parlamentarios el artículo 347 y el artículo 348 de la Constitución. Pero con su venia, señor presidente, yo quiero insistir en ello, porque es muy importante que quede claro lo que quiere hacer hoy Nicolás Maduro. Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. El pueblo. Maduro, tú no eres el pueblo. El pueblo no te quiere,
pero tú tampoco eres el pueblo. No lo representas. El poder originario está en el pueblo. Y ese pueblo ejerce la soberanía a través del sufragio, de manera universal, directa y secreta. Desde la Constitución del 47, que el pueblo votó en el 46, hombres y mujeres de este país, incluso por primera vez se permitió el voto universal para aquellos que no sabían leer y escribir. Todos los venezolanos por igual tenemos derecho a votar. Ahora, ¿pero qué es lo que verdaderamente pasa acá? Que Maduro le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo a contarse, y nosotros seguimos insistiendo en que queremos elecciones. Este pueblo quiere elecciones, queremos votar. Niega hoy a darnos un proceso electoral, y por eso le da el nombre de constituyente a un asunto que no es más que un fraude constitucional, porque dice que él puede convocar una constituyente. Eso no es verdad. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 348, la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente en Consejo de Ministros o la Asamblea Nacional o un porcentaje de los ciudadanos. Pero eso, imagínense ustedes este escenario. Como la Asamblea Nacional puede convocar, según Maduro, igual que él, una asamblea constituyente, entonces la mismo, ¿verdad? Y nosotros mismos somos los constituyentes y modificamos la Constitución. Eso es imposible, porque solamente el pueblo tiene el poder constituyente originario, poder que le quieren quitar. Y esta Constitución surgió de ahí, del poder originario del pueblo, que la votó a través de distintos procesos que pasan por un referendo para preguntarle al pueblo si quiere o no cambiar la Constitución conforme al artículo 71, porque es una materia de especial trascendencia nacional, y conforme al artículo 5, luego una elección para decir si el pueblo quiere o no esa Constitución que se aprobó, luego una elección para decidir si el pueblo quiere votar por determinados constituyentes, porque eso se tiene que someter a votación. El que quiera ser constituyente tiene que someterse a un proceso de elecciones, y el pueblo lo tiene que elegir. No es que lo va a poner a dedo Nicolás o el doctor Rocola. El doctor Rocola, ¿saben quién es, no? Hernán Escarrá, que canta conforme a la moneda que le metan. Entonces, no es el doctor Rocola, no es Nicolás, no, es el pueblo que vota por los constituyentes. Y luego tendría que haber otro proceso de elección que se llama referéndum, a través del cual el pueblo dice si quiere o no quiere esa Constitución. Así es que se hacen las cosas. Pero resulta que Nicolás le tiene miedo a los procesos electorales. Nicolás le tiene miedo al pueblo. No se quiere contar porque sabe que no ganaría ningún proceso electoral. Por ello es que hoy nosotros seguimos insistiendo en un cronograma electoral que nos permita elecciones libres a los venezolanos, porque nosotros sabemos que sí ganamos las elecciones y que además las hacemos respetar, porque el hecho de que estemos nosotros acá es evidencia de que hacemos respetar la voz del pueblo. Estos diputados somos la voz del pueblo y no vamos a permitir que se nos silencien, mucho menos en una circunstancia donde hoy nuestro pueblo está pasando hambre, en una circunstancia donde hoy nuestro pueblo no tiene medicinas, donde el pueblo no tiene comida, donde el pueblo carece de salud, donde el pueblo carece de las condiciones mínimas, básicas, humanas, para poder desarrollarse. Ese país que hoy está en la calle manifestando es un país que anhela, que pide a gritos poder resolver en paz sus problemas. Y por ello la única solución acá es votar. A lo que insistimos le tiene miedo el señor Nicolás Maduro, de tal manera que yo en principio pediría que no llamemos jamás a ese bodrio que presenta Maduro como una constituyente, porque no lo es, que no nos dejemos seducir por ese nombre de muchos que en algún momento han pensado que esa puede ser la solución a la crisis que hoy vive Venezuela, porque lo que se está convocando no es una constituyente, es un fraude a la Constitución, es la disolución de la República para que Maduro pueda perpetuarse eternamente en el poder sin contarse. Un hombre que está tan débil hoy, tan débil que ni siquiera pudo convocar hasta ahora
un proceso de regionales porque sabe que las perdería. Maduro, te seguimos retando. Queremos elecciones, queremos contarnos, queremos que la voz del pueblo se escuche y se consolide, porque la decisión del pueblo se debe respetar. Por ello, señor presidente, nosotros apoyamos la propuesta del diputado Juan Miguel Mateus de este proyecto de acuerdo que ha presentado hoy, donde en efecto se deja clara cuál es la petición de esta Asamblea Nacional y se deja también claro que en efecto no estamos en presencia de una constituyente, sino de un fraude a la Constitución. Y obviamente, como acá gobierna la mayoría y solamente la democracia está presente porque los vagos de la bancada del PSUV no vienen a trabajar y le siguen haciendo un fraude a su elector, ¿no? Obviamente que sabemos que lo vamos a votar por unanimidad porque aquí estamos los que defendemos al pueblo de Venezuela sin distingo de color político. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Solórzano. A continuación, para cerrar el debate, tiene la palabra el primer vicepresidente, Freddy Guevara. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y una felicitación a todo nuestro pueblo. Tenemos 32 días en la calle, en resistencia, luchando en contra de una dictadura y un golpe de Estado, y nadie se ha cansado. 32 días de resistencia en la que nos han atacado, nos han reprimido, nos han asesinado venezolanos, nos han encarcelado jóvenes, pero la gente sigue en la calle. Señor Nicolás Maduro y sobre todo quienes lo sostienen, ya al son de hoy, a ustedes debería quedarle absolutamente claro que Venezuela no se va a calar esta dictadura y que mantener esta situación es algo impensable. La dictadura es insostenible, es incalable si existiese esa palabra. Y por supuesto que mucho menos es tolerable la profundización del golpe de Estado en la etapa superior, que es la disolución de la República. Todo lo hemos dicho y hay que decirlo 1001 veces. Nicolás Maduro no está convocando una constituyente. Por supuesto que si estuviese convocando una constituyente, la agarraríamos de la mano, porque permitiría resolver problemas estructurales de nuestro país. Pero esto no es una constituyente. En el mejor de los casos, esto es un disfraz para un nuevo Congreso de la Patria. Si hay una aspiración de todo ser humano y de toda república, es ser libres e iguales, tener ciudadanos libres e iguales. Y si hay un momento en el cual una persona, un venezolano, es libre y es igual a los demás, del que más tiene al que menos tiene, del hombre, de la mujer, independientemente de la raza o la religión, es cuando vota. ¿Por qué? Porque su voto vale igual que el de cualquier otro venezolano. Y el esquema que está planteando Nicolás Maduro, que es un esquema fraudulento, básicamente es una elección, pueblo el que decide qué es el Estado, sino el Estado el que decide quién es el pueblo. Es decir, ellos son los que van a decidir quiénes pueden votar y quiénes pueden postularse.
¿O es que acaso todo el que ha participado en un consejo comunal o conoce una situación de un consejo comunal no tiene absolutamente claro que cuando la oposición o los independientes o simplemente alguien que no es del PSV gana un consejo comunal, no lo reconocen? Eso es clarísimo. Esta dictadura solo reconoce la organización que es controlada por el PSV. Hablemos ahora de los trabajadores. ¿O es que ahora ellos reconocen a los sindicatos y a las centrales sindicales de todos sitios? No. Es que ellos van a permitir que participe la CTV, UNT, Mosbase, Codesa, ¿no? Obviamente están planteando solo los consejos socialistas de trabajadores. Y si vamos al tema estudiantil, tremenda hipocresía. El cobarde de Nicolás Maduro y del PSV no se atreven a convocar una sola elección estudiantil en ninguna universidad experimental, porque saben que las pierden. Y lo que realizan son estos consejos socialistas estudiantiles que los designan desde la presidencia de la República. Entonces, que no nos metan gato por liebre. Aquí no se está planteando consultarle al pueblo. Aquí se está planteando que el PSV se elija entre ellos mismos para cambiar la Constitución y someternos a todo a una dictadura cubana con una Constitución hecha a su medida. Ese es el problema que está detrás de esto. Los cobardes que están en Miraflores no se atreven a consultar al pueblo. Nosotros queremos una elección, claro que sí. Ahora dejen la cobardía y planteen entonces una constituyente de verdad y veamos qué quiere el pueblo. Pero ustedes saben, y la comunidad internacional sabe, y el chavismo original sabe, que ustedes lo que están buscando es cambiar las reglas del juego para ponerse una camisa hecha a imagen y semejanza del perdedor fraudulento de Nicolás Maduro. Y algunos creerán que esto es señal de fortaleza de ellos, por el contrario. Pregúntense por qué no siguieron con la misma actitud que tenían hasta antier. ¿Qué habrá hecho que tuvieran que buscar cambiar el tablero del juego? ¿Qué habrá hecho que ni siquiera pudieron convocar las regionales? Están más divididos de lo que nosotros pensamos. Tienen menos poder del que nosotros creemos. Y la gente en la calle le está haciendo mucho más daño de lo que nosotros estamos pensando. Por eso Nicolás Maduro, en una expresión que dijo el presidente de la Asamblea, no está huyendo hacia adelante, está huyendo hacia un precipicio. Y depende de nosotros como pueblo de Venezuela hacer que este sea el último error de la dictadura. Todas las dictaduras caen y todas las dictaduras caen cuando cometen un último error. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que cuando veamos los libros de historia se dirá que la convocatoria de este proceso fraudulento de constituyente fue lo que desencadenó la salida definitiva de la dictadura y sus secuaces del poder, porque movilizó a todo aquel que no se había movilizado, levantó el corazón de todos aquellos que estaban dormidos y despertó las conciencias de todos que aún no habían despertado. Es por ello que es muy claro que la primera responsabilidad que tenemos quienes estamos en la Asamblea Nacional es informar al pueblo de Venezuela sobre lo que es esta amenaza. Salir a difundir la verdad para que nadie se confunda y divulgar los verdaderos peligros de este fraude constitucional. Así como hicimos en el año 2007 que salimos a recorrer Venezuela y hasta quienes los que apoyaban a Chávez en ese momento dijeron, así no, esta no te la apruebo. Así que de aquí en adelante, no solamente los diputados, sino todos los dirigentes políticos, tenemos la tarea fundamental de explicar a la población la verdad que está detrás de este fraude a la Constitución que quieren disfrazar de constituyente. Pero en segundo lugar, y más importante, es que esta pantomima que quieren convocar no nos saque de nuestra principal fortaleza, que es el pueblo en la calle, en rebelión democrática, que se ha movilizado en los 24 estados de Venezuela diciendo, basta, no me la calo más y no voy a aceptar
una arbitrariedad más. Basta de abuso y basta de represión. Este pueblo no se cala más otro atropello. Y si no les quedó claro, pues vean el trancazo del día de hoy, vean los plantones que hemos hecho y todas las protestas. Señor Nicolás Maduro, que lo tenga entre ceja y ceja, no va a poder gobernar Venezuela mientras aquí haya una dictadura. No nos las vamos a calar. Y tal como lo hemos dicho, si el pueblo no tiene tranquilidad, usted tampoco va a tener tranquilidad ni ninguno de sus cómplices, porque la gente va a seguir en la calle hasta que aquí se restituya el orden constitucional. En ese sentido, quiero hacer un llamado muy claro a las Fuerzas Armadas, incluso a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a la fiscal, al defensor del pueblo y al Contralor General. Y no nos cansaremos de decirlo, y también a los diputados del Polo Patriótico. Llegó el momento ya de la chiquita. Ya esto no se trata de si Maduro se va este año o en el año 2018. Se trata de si hay o no república, de si hay o no Venezuela. Llegó el momento en el que cualquier diferencia que hayamos tenido la pongamos de un lado y nos unamos para salvar a Venezuela de Nicolás Maduro y sus locuras. Todos tenemos que conformar un gran movimiento para impedir que el fraude de la Constitución se consuma y que, por el contrario, se dé una verdadera salida constitucional a esta crisis. Me entrevistaban esta tarde y me preguntaban que con qué salida estábamos de acuerdo. La Constitución tiene diferentes vías. Una de ellas, una constituyente de verdad, una enmienda, una reforma, hasta la renuncia de todos nosotros. Claro que hay vías para resolver esto a través del voto. Si nosotros somos los que estamos pidiendo el voto, pero el voto de verdad, directo, universal y secreto, y no trampeado como lo quieren hacer ellos, en el que solamente ellos elijan y ellos puedan votar. Pero para poder lograr esto, tenemos que asumir que, así como ellos han avanzado en una nueva etapa de la profundización del golpe de Estado, ya han llegado a la etapa final de la disolución de la República, nosotros tenemos que aumentar el nivel de presión y avanzar en la organización para ejecutar el artículo 350 de nuestra Constitución si ellos insistiesen en continuar con ese proceso fraudulento. No es coincidencia que el artículo 350 esté en el mismo capítulo de la Constituyente, porque el poder originario, cuando se le niega a expresarse en las urnas electorales, tiene que expresarse desconociendo a la autoridad usurpadora que violenta la Constitución. Tenemos 32 días de resistencia que van a tener que ser reforzados con la convicción y la esperanza de todos y cada uno de nosotros. Tener la suficiente madurez, la suficiente firmeza para poder diferenciar resistencia de anarquía, para poder diferenciar firmeza de violencia, para poder diferenciar constancia de terquedad. Tener la suficiente entereza para avanzar y seguir luchando a pesar de los obstáculos y a pesar que quienes estén en la dictadura nos quieren hacer convencer de que no vale la pena. Pero yo le digo algo, bravo pueblo de Venezuela, claro que vale la pena. Recordemos cómo estábamos a principios de año, casi que echados muertos, resignados a que aquí no había solución, sin esperar que algún día ellos convocaran una elección. Y yo estoy seguro que todo el pueblo de Venezuela, el bravo pueblo de Venezuela, siente hoy en su corazón esa luz de esperanza que le dice que si seguimos adelante lo vamos a lograr y vamos a buscar, a consolidar y a conquistar el cambio en Venezuela, que no será una marcha Miraflores para sacar a Maduro, sino para juramentar a un nuevo presidente. Venezuela, vamos hacia adelante, que lo vamos a lograr, a salir todos a difundir la verdad sobre este fraude a la Constitución, denunciar ante la comunidad internacional lo que pasa y organizarnos desde ya para preparar la aplicación del artículo 350 si esta gente se le llegase a ocurrir continuar
con el plan macabro de disfrazar su falso Congreso de la Patria con una falsa constituyente. Venezuela, vamos a ganar, estamos avanzando, lo estamos logrando, y este es el año en el que Venezuela dijo libertad, 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 y nadie nos va a parar. Que viva Venezuela, que viva la resistencia y que viva el bravo pueblo que lucha en las calles y que el día de mañana saldrá a marchar en los 24 estados contra el fraude de la Constitución. Fuerza y fe. Muchas gracias al diputado Freddy Guevara, quien cierra el debate. Ciudadano secretario, le pido por favor leer el acuerdo o el proyecto de acuerdo consignado por el diputado Juan Miguel Mateus, por favor. Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo. Considerando que Nicolás Maduro Moro anunció ayer, 1 de mayo de 2017, su iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin contar con la previa realización de un referéndum a través del voto directo, universal y secreto de los venezolanos y con una integración corporativa o sectorial. Considerando que el constituyente originario es el pueblo, en quien reside intransferiblemente la soberanía, ellos es un presupuesto de Estado y un principio fundamental de derecho constitucional consagrado expresamente en los artículos 5 y 347 de la Constitución. Considerando que esa soberanía se ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución o indirectamente por los órganos que ejercen el poder público y por el voto, y cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe preservar la universalidad del sufragio, por lo que estaría fuera de la Constitución la instalación de un órgano corporativo que fracture la soberanía con pretensiones de Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que la iniciativa del presidente de convocar a una supuesta constituyente, tal como se ha planteado ante la opinión pública, es un fraude a la Constitución y una usurpación del poder originario que corresponde exclusivamente al pueblo, único sujeto político que podría convocar a una legítima Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo establece inequívocamente el artículo 347 de la Constitución. Considerando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente presupone, de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución, que faculta exclusivamente al pueblo para convocarla la iniciativa para la celebración de un referéndum, en el que pueda participar todo el electorado venezolano de manera directa, universal y secreta. Considerando que el pueblo venezolano se encuentra en la calle desde hace más de 30 días exigiendo la celebración de elecciones y el respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 por 14 millones de electores, precisamente por las continuas violaciones al texto fundamental en que incurren el Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, exigencia en la cual insiste de manera firme a pesar de la brutal represión que lamentablemente ha dejado víctimas fatales. Considerando que la iniciativa de Nicolás Maduro de convocar fraudulentamente y sin referéndum previo a una Asamblea Nacional Constituyente es la más reciente y grave materialización del golpe de la Constitución de un gobierno que se niega a respetar las reglas del Estado democrático de derecho y pretenden una vez más burlar la soberanía popular. Considerando que el problema actual es la crisis humanitaria, económica y social generada por las erradas políticas del gobierno y la crisis de gobernabilidad generada por la violación constante de la Constitución y de los derechos humanos. La causa de la crisis es el gobierno de Nicolás Maduro y no la Constitución. Considerando que el artículo 333 de la Constitución interpela a todo ciudadano, investiga o no de autoridad, a defender la Constitución y expresamente dispone que la misma no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Acuerda, primero, rechazar la inconstitucional pretensión del Ejecutivo Nacional de convocar a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin consulta al electorado venezolano a través de un proceso de referéndum con voto directo, universal y secreto. Declarar que Nicolás Maduro usurpa el poder del pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente originario, al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución y comunicar al pueblo y a la comunidad internacional que esta nueva arremetida de Nicolás Maduro es la máxima expresión del golpe de Estado continuado y una deleznable intención de disolver la República.
Segundo, exigir al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del Poder Público que respeten la soberanía popular y que se abstengan de avalar la iniciativa fraudulenta de Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente sin una consulta al electorado que tenga como cauce de instrumentación el voto directo, universal y secreto de los venezolanos a través de un referéndum. Tercero, expresar el compromiso de este cuerpo parlamentario con la defensa de la Constitución y el restablecimiento de su efectiva vigencia ante las decisiones del Ejecutivo Nacional de derogarlas por mecanismos distintos a los previstos en ella. En este sentido, convocamos a todos los venezolanos a que nos apeguemos al artículo 333 de la Constitución como mecanismo de defensa del orden constitucional. Cuarto, reiterar ante el pueblo de Venezuela y ante la comunidad internacional que nuestras exigencias para la solución de la crisis son las contenidas en el manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano para lograr restituir la democracia, aprobado en sesión especial realizada el pasado día jueves 27 de abril de 2017, entre ellas la fijación de un cronograma electoral para la celebración de elecciones libres, sin presos políticos ni inhabilitados. Quinto, instar a la Fuerza Armada Nacional en todos sus componentes y estructuras para que observen el artículo 333 de la Constitución y respeten de manera fiel el marco jurídico institucional establecido en el texto fundamental, no atendiendo órdenes superiores que lesionen derechos humanos y menoscaben los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 2 días del mes de mayo de 2017, años 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén conformes con votar el acuerdo que acaba de ser leído por Secretaría, en el cual se reitera el rechazo a la convocatoria fraudulenta de una supuesta asamblea constituyente no electa y en defensa además que la Asamblea Nacional quiere enfatizar en defensa de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado de manera unánime. Importante, ciudadano secretario, que este acuerdo pueda ser llevado a todas las embajadas, a todos los organismos de gobierno, a todos los organismos multilaterales y también a todas las instituciones públicas para su mayor difusión. Siguiente punto de la agenda, ciudadano secretario. Segundo punto, proyecto de acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por